Has gastado horas y horas viendo los shows, has leído los libros, le dedicaste demasiado tiempo a terminar la novela visual. Tu casa está cubierta en figuritas de Fate. Es el momento que le des a tu fanática un nuevo nivel. Todas las cosas que te atraparon de la franquicia, reempaquetado en un juego de móviles con microtransacciones. Ok, no. Gente, pongámonos la mano en el corazón. Esto no está bien. Tenemos problemas. Esto es una genuina adicción. No podemos consumir todo el Fate que nos boten. El primer paso para superarlo es aceptarlo. Este es el origen de las especies. Y esta es una intervención. Una intervención sobre el último juego de Type Moon, Fate Grand Order. Es como Alcohólicos Anónimos, pero con más personajes históricos. Fate. ¿Qué tanto podemos decir que nos haya dicho? La franquicia insignia de la compañía de Type Moon, que inició como una novela visual de personajes históricos luchando hasta la muerte, y hoy en día abarca libros, series de televisión, juegos, figuras y todo tipo de mercancía, que siguen siendo sobre personajes históricos peleando hasta la muerte. Incluso tiene su spin-off de Chicas Mágicas, que algún día terminaré de pronto. El elemento principal que conecta todas sus encarnaciones y una de las grandes razones de su popularidad es la Guerra del Santo Grial, un evento donde héroes de la historia y la mitología son convocados en tiempos presentes para obtener el legendario cáliz. La otra razón es que Saber es la waifu de la mitad de la población otaku. Dios mío, las cosas que han tenido que ver estos ojos. Fate es una franquicia que ya había tratado de entrar al mundo de los juegos en línea. El intento más notorio fue el proyecto de Fate Apócrifa. La idea era que a pesar de ser un juego en línea tuviera una historia completa, y muchos conceptos y diseños fueron lanzados en anticipación. Pero el proyecto no pudo salir, al menos no en su forma original, y los conceptos e ideas de Apócrifa dejaron el mundo de los videojuegos para convertirse en novelas. Pero unos años después se volvió a anunciar otro juego en línea para dispositivos móviles, Fate Grand Order, que cuenta con su propia historia pero reúne personajes de todas las entregas pasadas e incluso logra añadir otros a su larga lista. Grand Order está situado en su propia continuidad y se enfoca en la organización Chaldea, de la cual tu protagonista es un nuevo recluta. Chaldea emplea conjuntamente magia y ciencia para asegurar el futuro de la humanidad, lo que suena muy bonito, pero nuestra historia necesita un conflicto, así que inevitablemente todo explota y la línea del tiempo se va al infierno. ¿Por qué? Pues eso serían spoilers. He ahí el misterio del juego. Es por eso que no te digo, no tiene nada que ver con el hecho de que no sepa japonés. Tras la explosión, tu compañera Mashu se ve fusionada con un espíritu heroico y se convierte en la pseudo-serva conocida como Childer. Junto a ella, el elenco de Shaldia y los demás servas que obtengas en tu búsqueda deberás viajar en el tiempo y arreglar las anomalías de cada era. Las escenas están contadas en el estilo de novela visual que tanto quiere Type Moon, e incluyen una cantidad absurda de opciones a escoger. Su número se debe al hecho de que ninguna afecta el desarrollo de la trama, de por sí todas las escenas se pueden saltar, pero la cantidad es ridícula. Son más decisiones que varios de los juegos completos de la compañía. Hay dos asuntos que abordar aquí. Solo las 3 primeras áreas están disponibles actualmente. La historia no está completa, y aunque ya muestra varios indicios de a dónde apunta, sigue siendo un producto en desarrollo. Y segundo, no entiendo un carajo de japonés. Lo que sé proviene de segundas fuentes, y calificar la historia así sería absurdo. Igual hay momentos bastante entretenidos, como una versión de Juana de Arco malvada quemando a los que la condenaron, o ver a Wyver adulto junto a la versión joven de Ryder. Sin mencionar la comedia accidental de poder formar un equipo que consiste en Calígula, Espartaco, Mata Hari y William Shakespeare. Porque lo que todos quieren a su lado cuando van a pelear contra dragones gigantes es una bailarina exótica y a un escritor. ¿Qué piensa hacer Shakespeare? ¿Hacerlos cuestionar su existencia hasta la muerte? ¿Y por qué Mata Hari lanza bolas de fuego? Eso no lo contaban en la clase de historia. Grand Order es un RPG de jugador contra la computadora exclusivamente. Los capítulos del juego están divididos en varios niveles, que pueden continuar la historia o ser desafíos opcionales. Cada misión requiere una cantidad específica de AP, o puntos de acción para poder jugar. Estos se recargan a una tasa de 1 por cada 10 minutos o completamente cada vez que subes de nivel. Es la clásica manera de hacer que no puedas jugar todo el tiempo y que los más impacientes gasten dinero. Si has jugado Candy Crush sabes cómo va. Los combates se realizan con unidades llamadas Servants, que son los ya mencionados personajes históricos. Tu equipo puede tener un máximo de 6 unidades, siempre y cuando no sobrepasen el costo. Y de estas una es la unidad de soporte, lo que significa que no es tuya, sino que la puedes escoger de tu lista de amigos, usuarios aleatorios o personajes de la historia. Y es una buena manera de probar unidades a las que no tienes acceso. Cuando entres a combate, tus 3 primeros Servants estarán a la ofensiva, mientras los otros 3 serán en respaldo. Las habilidades de cada unidad se pueden activar sin ningún costo, pero tardarán tiempo en recargar, y varían entre efectos como curar, aumentar el ataque, defensa, etc. Cuando oprimas el botón de ataque inicia lo verdaderamente interesante. Cada una de tus unidades tiene 5 cartas correspondientes, que representan sus ataques y caen en 3 categorías. Las cartas rojas son las más fuertes, las azules llenan tu barra especial, y las verdes aumentan la probabilidad de ataques críticos. Llenar la barra especial permite que uses el Noble Fantasy de tu unidad.
su ataque o habilidad de soporte más fuerte. Las 5 cartas de tus 3 Servants activos se combinan en una baraja de 15, de las cuales obtendrás 5 al azar cada turno. Al atacar tienes que escoger 3. 3 cartas aleatorias serán simplemente 3 ataques, pero si combinas 3 de un solo color tendrás ventajas correspondientes a su categoría. Y si combinas 3 de una sola unidad obtendrás un ataque extra. Incluso puedes combinar un combo de 3 colores con uno de un solo personaje para obtener ambas ventajas. Hasta los Noble Phantasms tienen colores y pueden participar. Es un sistema sencillo pero suficientemente interesante, que te hará pensar en qué tipo de estrategia adaptarás y cómo tus diferentes unidades funcionan en conjunto. Tus enemigos vienen en hordas, con un máximo de 5 oleadas hasta el momento. A primera instancia parece que usan el mismo sistema de ataque, tienen un máximo de 3 como tú y diferentes animaciones, pero a diferencia de tu bando sus ataques especiales no están determinados por ninguna barra, sino por turnos. En últimas haciendo que la velocidad en acabarlo sea lo más importante, y tiende a hacer que las cartas rojas siempre sean la mejor opción. Ese es el primer problema pero no el último. Los Servants siempre han estado divididos en 7 categorías, y la compañía trató de balancearlos en un sistema de piedra, papel o tijeras, que no funciona sin importar cómo se le mire. Primero, porque si recuerdan su matemática de primaria, piedra, papel o tijera es un juego con 3 opciones, no 7. Así que aquí dividen el asunto en 2 triángulos. Saber derrota a Lancer, Lancer derrota a Archer y Archer derrota a Saber. Por otro lado, Caster derrota a Assassin, Assassin derrota a Rider y Rider derrota a Caster. Cosa que podría medio funcionar, pero igual solo cubre 6. La séptima clase es Berserker, que por alguna razón es simultáneamente fuerte y débil contra todas las demás clases, haciéndolos los cañones de vidrio más hilarantemente desbalanceados de la historia. Igual suena como algo manejable, y lo sería si no fuera por el siguiente strike, la selección de enemigos. Todos los enemigos caen también en estas categorías, pero el problema está en su distribución. En lugar de tener un número relativamente equivalente de todas las clases, cada área se apega a una y no la suelta. Fuyuki está asediada por Assassins, así que solo una clase realmente efectiva contra el 50% de los enemigos que te encuentres. Francia solo tiene dragones con cantidades absurdas de vida que no se rinden a nada que no sean Assassins. Es como jugar Pokémon, escoger a Charizard y que todos los entrenadores que encuentres sean de tipo agua. La terrible distribución resulta en un juego muy desbalanceado que ya de por sí tiene unas reglas de debilidades muy inusuales, pero que ahora además de todo la usa mal. Cuando no tengas puntos para matar dragones, aún hay otras cosas que hacer en el juego. La primera pestaña es donde manejas a tus unidades, escoges cuáles estarán en tu equipo, puedes ver tu lista completa y equiparlas para la batalla. La segunda es la pestaña de ascensión, donde puedes usar objetos de experiencia para subir de nivel a tus Servants o al equipamiento, e incluso los Noble Phantasms. La tercera es donde todo se va al carajo, así que dejémoslo para el final. La cuarta es la tienda, donde puedes comprar Quartz, una de las monedas del juego con dinero real, y posteriormente usarla para mejorar cosas como tu límite de unidades. Si eres tacaño como yo no usarás mucho esa función, y aunque no lo seas, no lo hagas, es un juego de celular, ahorra ese dinero. La quinta opción es la lista de amigos. Siempre que uses una unidad de soporte de un extraño puedes pedirle que se una a tu lista, como también un extraño te lo puede pedir a ti. Y fuera de contexto esa frase suena muy mal. Por último puedes añadir gente directamente con su código específico. Cada vez que uses una unidad de un amigo o alguien use tu unidad obtendrás Friend Points. La última es tu cuarto, donde está la mayoría de configuraciones del juego. Se encuentra la opción de ver el opening o revisitar escenas y puedes escoger a tu waifu o husbando de preferencia para que te diga frases. Y no mucho más. Y la tercera pestaña, donde para muchos el juego se va a la mierda, es el menú de convocar. En Grand Order, como muchos juegos móviles, obtener nuevas unidades es aleatorio. Gastar la moneda del juego para esencialmente girar una ruleta. El problema es que la ruleta no es exclusiva a Servants, y puedes obtener cartas de experiencia o equipamiento también. En otras palabras, es posible gastar todo tu dinero virtual y no obtener ningún personaje. Lo mismo aplica al dinero real. Hay dos opciones de convocar, la primera es la más sencilla, usas tus puntos de amigo para girar, y como los puntos de amigo son un recurso renovable siempre tendrás la opción. Pero, todas las cartas tienen una rareza, catalogado de 1 a 5, y esta opción de convocar solo permite obtener cartas de rango 1 a 3. La segunda ruleta es la de Quartz, que permite obtener las cartas de 3 a 5 estrellas, pero su moneda, los Quartz, son un recurso limitado. Solo obtienes 1 por nivel, y para girar necesitas 4. Además las probabilidades de conseguir un Servant de rango 4 o 5 son mínimas. Después de girar 35 veces solo obtuve 2 de nivel 4, y eso se considera tener buena suerte. La dificultad de obtener unidades no sería problema si el modo historia te diera algo.
pero para cuando llegues a Francia, el área más difícil al día de hoy, solo tendrás 3 unidades gratuitas, y en mi caso todas serán débiles a los enemigos de Francia. En resúmenes, es absurdamente difícil conseguir algo bueno, y por cómo funciona el sistema de debilidades, si no obtienes a alguien de alto rango rápido estás esencialmente muerto. Es extraño que un producto resulte siendo el completo opuesto de lo que esperabas y aún así la conclusión no cambie. Cuando se anunció, esperaba que Grand Order fuera un juego terriblemente barato y malo que solo tendría de punto a favor la propiedad intelectual de Fate. Lo que obtuvimos fue un juego con un set de mecánicas básicas sencillas pero muy interesantes, y llenas de potencial que se va a pique cada vez que tratan de meter los elementos de Fate. Por este tipo de juicios es que no trabajo en la bolsa. De una u otra manera, Fate Grand Order cae en la categoría de solo para los fans. No es de ninguna manera el peor juego para móviles, pero tampoco es la mejor alternativa gratuita en el mercado. Y sí, aunque sus bases están bien, todo el añadido lo termina arrastrando. Si eres hiper fanático, ya lo estás jugando, no mientas. Pero si no, realmente no es nada por lo cual perder el aliento. Y si estás muy curioso, tal vez sea buena idea esperar a que futuras actualizaciones mejoren el juego, o quién sabe, tal vez algún día lo licencien y saquen al mercado occidental. Yo mientras tengo que preguntarme si seguir con esta cosa vale la pena. ¿Jack va a salir en la nueva actualización? Necesito eso, necesito eso, necesito eso, necesito eso.